Es un privilegio para nosotros poder hablar hoy de Su Majestad la Biblia. Qué honor más grande. Es un honor inmerecido. Y hablar de la Biblia, sin lugar a equivocarme, es hablar del texto más perseguido, es el libro más criticado, es el libro más detractado, es el libro que más se ha atacado en toda la historia, es el libro al que más periquitos le han buscado. Y recuerdo un amigo desde mi adolescente que veía, iba buscando cada detallito para ver dónde la Biblia se equivocaba, dónde la Biblia cometía un error. El caso es que ese muchacho hoy es un predicador, porque buscando errores en la Biblia se encontró con la verdad, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces la Biblia ha sido ciertamente por ese lado el libro más maltratado, pero también el libro más vendido y el libro que más vida ha transformado. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia no solo contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Desde que usted toma el libro de Génesis hasta que llega al Apocalipsis, sepa que usted está escuchando la palabra de Dios. Y alguien me enseñó en el seminario, cuando quiera que Dios te hable, lea la Biblia. Y si quiere que Dios te hable en voz audible, lee la Biblia en voz alta. Sí, porque ahora la gente anda buscando que Dios le hable por muchísimos lugares por ahí. Y se inventa que hay un profeta en aquella esquina y van donde el profeta, háblame. Deje de estar inventando y buscando palabras donde no hay palabras. Vaya a la Biblia. Escuche la Biblia. Lea la Biblia. Por ahí hay mucha gente inventándose cosas, inventando palabras, inventándose sueños y profecías y visiones. Yo creo en todo eso, Yo creo en todo eso. Pero se ha desatado un grupo de gente que está instrumentalizando a la demás gente con ese tema. Váyase a la palabra. Y cuando alguien le hable a usted de algo, filtre eso que le están diciendo por la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre eso? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Si usted no encuentra que la Biblia avala lo que le están diciendo, pues ciérrele la puerta a esa persona y súbale los vidrios a esa persona, porque el tal no viene de parte de Dios. Hablar de la Biblia es más que hablar de 66 libros. Hablar de la Biblia es más que hablar de 40 hombres que durante 1500 años se dejaron utilizar por Dios para redactarlo. Hablar de la Biblia es más que hablar de dos grandes bloques llamados Nuevos Testamentos. Hablar de la Biblia es hablar de palabra viva. Dígale que está a su lado, palabra viva. Porque hay dos cosas. Hay dos cosas que tenemos que abordar al momento de contemplar el estudio bíblico. Primero, la letra de la Biblia, la palabra, el logos de la Biblia. El logos es la palabra. El logos es el conocimiento. La Biblia, como todo libro, tiene logos. O sea, tiene letras, tiene palabras, tiene conocimiento, como todo libro. Pero distinto a todos los demás libros, la Biblia tiene rema. La Biblia tiene una revelación que se aplica para cada circunstancia y para cada persona de manera específica. Por eso el texto bíblico que usted leyó esta mañana, ¿cuántos leyeron la Biblia esta mañana? Levanten la mano. Dios tenga misericordia de los que no lo hicieron. Amén. El texto que usted debió leer esta mañana, si lo vuelve a leer esta noche, se encontrará con que Dios le revela otra cosa. Y usted lo lee y usted dice, pero yo leí eso. Y tengo toda la vida leyendo este versículo bíblico. Y tengo toda la vida leyendo este capítulo bíblico. Sin embargo, hoy Dios me revela otra cosa con este versículo bíblico. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe de qué tienes necesidad en ese momento.
Y si tienes necesidad en ese momento de una revelación diferente o una iluminación diferente de un mismo versículo que tienes toda la vida leyendo, Dios te la va a entregar, porque la Biblia es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos de nuestros huesos y quebrante el alma y nos transforma. Y dice la misma Biblia que su palabra no regresa nunca vacía, sino que vuelve a Él con el resultado para el cual Él la envió. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Esa es la palabra. Por esa razón, los detractores de la Biblia no han podido desmontar la eficacia de la misma. Y algunos se van a argumentos de carácter científico para tratar de detractar la Biblia. Argumentos científicos como cuáles. Bueno, que la Biblia no tiene forma de confirmarse con la historia, la existencia de los hechos. Le voy a poner algún ejemplo. Un ejemplo muy simple. El rey Sennacherib. El rey Sennacherib, la ciencia y la arqueología durante muchos años, siglos, estuvo cuestionando la veracidad de la Biblia, porque no se encontraban hallazgos arqueológicos que confirmaran la existencia de un rey llamado Sennacherib. Y por ahí nos golpeaban. Pues resulta que hace varias décadas se encontraron unas piedras cavando a grandes profundidades, donde estaba inscrito el nombre del rey Sennacherib, ¿no? Y el rey Sennacherib, que solo la Biblia hablaba de él, ningún otro libro hablaba de él, fue confirmado con la arqueología. Alguien dijo que la ciencia viene a desempolvar las dudas que son confirmadas a partir de eso en la Biblia. Decía Albert Einstein, donde quiera que el hombre a través de la ciencia abre una puerta, ahí se encuentra con Jesús, se encuentra con Dios. Amén. De manera que la Biblia y la ciencia, dice Francis Collins, un científico, biólogo, genetista impresionante que desarrolló el teorema del genoma humano en su libro God's Language, el lenguaje de Dios, dicen que la Biblia y la ciencia van de la mano, y tan de la mano van que le voy a revelar lo siguiente. 800 años antes de Cristo y cerca de 500 años antes de que Magallanes le diera la vuelta al mundo, estoy hablando de 1300 años antes de que la ciencia confirmara que la tierra era redonda, ya el libro de Isaías lo decía. El libro de Isaías decía: el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, está sentado sobre la redondez de la tierra. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Y cómo es la tierra? ¿Es redonda? Y lo dice la Biblia antes, 1300 años antes de que la ciencia confirmara que la tierra era redonda. El libro de Levíticos habla de tantas cosas, de tantas recomendaciones desde el punto de vista de la salud, que me dice un profesor de la universidad, profesor de medicina y actual director de uno de los principales hospitales del país, me dice: don Carlos, si se borraran las letras de todos los libros de medicina del mundo, el ser humano puede ir al libro de Levítico y aquí no habría problema de salud. Porque el libro de Levítico le recomienda al ser humano lavarse las manos antes de comer. Ustedes lo han leído, ¿no? Sí. Le recomienda a la mujer que debe estar la cuarentena que la ciencia le pide a las mujeres recién paridas. Ya el libro de Levítico lo recomendaba. Recomendaba a las mujeres algunas prácticas respecto a su periodo menstrual. Recomendaba a los seres humanos cómo manejar los cadáveres. Y en la ciencia ha confirmado que los cadáveres hay rápidamente que apartarlos de los demás seres humanos vivos por los elementos patológicos que producto de la descomposición de esos cuerpos pueden afectar a los seres que están vivos. El libro de Levítico habla de todo eso. La ciencia ha confirmado
que las estrellas cada vez son más y más incontables. Hubo un científico griego de cierto nivel, muy alto nivel, que llegó a contar las estrellas en 6.000 aproximadamente. Y luego otro llegó a contarla en 10.000. El caso es que hoy, todo el que conoce lo relativo a la astronomía se da cuenta de que las estrellas son literalmente incalculables e innumerables. Y ustedes lo recuerdan cuando el Señor llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, que le dijo: haré de ti una nación incontable como las estrellas son incontables. Denle ese aplauso fuerte. La Biblia define la sangre como donde está la vida. Lo han leído, ¿verdad? Por eso no comemos carne, no comemos sangre, ¿no? No comemos nada con sangre. Por esa razón, porque de ella está la vida, de ella emana la vida, por así decir, ¿no? ¿Y por qué razón? Por el simple hecho de que también hoy la ciencia confirma que si la sangre deja de oxigenar todo el organismo deja de funcionar, porque en la sangre está la vida. Ya la Biblia lo decía milenios antes de que la ciencia lo confirmara. Hablemos del genoma humano, por ejemplo. El genoma humano, que todos nosotros lo tenemos. Cada ser humano tiene un mapa genético donde está concentrada toda la información de su padre, de su madre, de su abuelo, de su bisabuelo, de su tatarabuelo y de todas las genealogías anteriores. Con el genoma humano suyo se puede analizar cuáles enfermedades padecieron sus ancestros, pero también se puede analizar cuáles enfermedades van a tener sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Cuáles células usted tiene hoy que en una segunda o tercera generación se desencadenarían como un cáncer a raíz de esa célula? Y con esa célula identificada hoy en el presente, usted puede ir, atacar esa célula, eliminar esa célula, y eliminar esa célula está eliminando un potencial cáncer o una potencial enfermedad, un potencial síndrome que pudiera desencadenarse en los hijos que usted va a tener, o en los nietos o en los bisnietos que usted va a tener. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre el genoma humano? Dice David: tú entretejiste mis entrañas. ¿Han leído ese verso bíblico, verdad? En los Salmos. Tú entretejiste mis entrañas en el vientre de mi madre. En otras palabras, toda esa información que yo tengo en mi cuerpo, que dice Francis Collins que es 150 veces más información que todos los megabytes, gigabytes, terabytes, exabytes y todos los niveles de almacenamiento de información que pueda tener la humanidad, la información que usted tiene. Usted en su cuerpo tiene 150 veces más información almacenada que 150 veces las informaciones que el mundo ha acumulado hasta este momento. Y pregunta Francis Collins: entonces, ¿quién puso esa información en nuestro cuerpo? ¿La puso el Big Bang? ¿La puso un accidente cósmico? ¿La puso un tropiezo de una materia que no existía? Que no sé, es un tema difícil de explicar. Le voy a revelar algo. Miren, hay que tener más fe para creer en esa cosa que para creer en que Jehová Dios nos creó del polvo de la tierra, como dice la Biblia. Denle un aplauso al Señor por eso. Yo no tengo tanta fe, se lo confieso. O sea, yo no tengo tanta fe como para creer que de la nada un accidente cósmico creó todo lo que hay. Eso es como decir lo siguiente: el Banco Central de la República Dominicana explotó y la bóveda donde estaban los billetes de 2.000 explotó y se fue todo. Y después de la explosión, cuando el billete o los billetes empezaron a caer, los billetes de 100 empezaron a caer uno encima del otro.
Y los de 2000 empezaron a caer uno encima del otro. Es lo mismo que creer que de una explosión vino todo este orden. Miren cuánta gente bonita hay aquí en Sabana Iglesia. O sea, yo no creo que tanta gente bonita hayan salido de una casualidad. No, un creador nos pensó, un creador nos diseñó, un creador dijo, le voy a poner al pastor Carlos ese vientre de cuadrito, así como él lo tiene y como le gusta a la pastora. No, le voy a poner al pastor estos cabellos hermosos y ese rostro para enamorarlo de la pastora y todo. No, un creador nos pensó. Y eso lo dice la Biblia, y la ciencia cada día más tiene que confirmar que lo que usted es, lo que nosotros somos, es producto del diseño inteligente, como dice Philip Samuelson en su obra exactamente Juicio a Darwin. Philip E. Johnson en su obra Juicio a Darwin, que invito a que lean también. Entonces, hay un diseño inteligente. La Biblia ha confirmado eso. La Biblia con el arca de Noé, cuando usted analiza las dimensiones del arca de Noé, se va a encontrar con que las dimensiones que Noé utilizó para la construcción del arca es exactamente la misma relación de longitud versus anchura de los diseños de la ingeniería de la navegación marítima en estos días. Amén. O sea que no hubo casualidad en ese sentido. El origen del arco iris. ¿Qué es el arco iris? El arco iris es hacer pasar luz a través de una columna de agua. Usted hace una refracción de la luz en una columna de agua, haga caer agua, eso es una columna, un chorro de agua, y haga atravesar luz a través, valga la repetición, de esa columna de agua, y usted verá cómo se forma el arco iris. ¿No? Fue lo que ocurrió cuando el Señor dijo, ya terminó el tiempo del diluvio, ahora voy a hacer que la luz del sol salga, y como había agua en el ambiente, había partículas de humedad en el ambiente, esas partículas de humedad en el ambiente, agua literalmente, fueron atravesadas por la luz del sol, que en ese momento empezaba a verse por primera vez después de 40 días de lluvia. Ahí salió el arco iris. O sea, que en ese momento se vio por primera vez el arco iris. ¿Por qué? ¿Por qué? Terminado el diluvio, fue la primera vez que se vio el arco iris. Muy elemental, porque fue la primera vez que llovió. ¿Se entiende? ¿O acaso no recuerdan que a Noé le dijeron loco por esa situación? Que va a caer agua de arriba para abajo. Pero eso nunca ha pasado, Noé. No, aquí las cosas se resuelven es por una humedad que viene del rocío. Y ese rocío que se plasma sobre la vegetación es lo que irriga la tierra. Pero aquí nunca hemos visto, ni mis bisabuelos, ni mis tatarabuelos, ni ninguno de los seres humanos que vivieron antes que nosotros vieron la lluvia caer. Entonces, como nunca cayó la lluvia antes de Noé, nunca se experimentó que la luz del sol atravesara la lluvia. La atravesó por primera vez después del diluvio, cuando vencieron y se cumplieron los 40 días del diluvio universal. Ahí surgió nada más y nada menos que este hermoso espectáculo que es el arco iris. ¿Alguien comprende lo que enseño esta noche? Amén. Pero lo mismo tenemos que decir de manera real de la composición de nuestros cuerpos. Usted en su cuerpo tiene alrededor de 28 componentes químicos. Alrededor de 28 componentes químicos. Magnesio, manganesio, zinc y todos estos componentes de la tabla periódica. ¿Por qué? ¿Por qué usted tiene esto en su cuerpo? Hasta oro usted tiene en su cuerpo, ¿usted sabía? Hasta oro usted tiene en su cuerpo. Edwin no tiene oro en su cuerpo, porque el oro está en el cabello, ¿no? El cabello suyo tiene partículas, micropartículas de oro. Así que Edwin parece que se dejó sorprender de barrigol y le quitaron todo el oro que tiene.
que tenía ahí. ¿Y por qué? ¿De dónde salen esos componentes orgánicos? Salen del lugar de donde usted salió. ¿De dónde usted salió? De la tierra, del polvo de la tierra. Como dice Job, del polvo vinimos y al polvo tenemos que volver. Entonces, si la tierra tiene esos componentes, pues vaya afuera que usted no lo tuviera, porque usted viene de la tierra. Inclusive analicemos la composición del agua. Está más que confirmado que el agua es la fuente originaria de toda la vida, por así decir. ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor creó las aguas y luego hizo que las aguas, que de las aguas vinieran las expansiones de la tierra. Esa agua en el globo terráqueo representa alrededor del 75% de todo lo que es el planeta Tierra. Usted en su cuerpo tiene exactamente esa composición. Usted es 70 a un 75% de agua. Si nos desintegraran y pusieran en un lado lo sólido de nuestro cuerpo y en otro lado lo líquido de nuestro cuerpo, lo líquido representa aproximadamente el 70% de nuestro cuerpo y lo sólido apenas un 30% de nuestro cuerpo. Exactamente la misma composición que tiene el planeta. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así y así lo enseña en el libro de Génesis. Por más que se ha tratado de buscar explicaciones del origen de los idiomas, lo que más credibilidad nos da para el origen de los idiomas lo enseña la Biblia. Sí, lo enseña la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué nacieron los idiomas si éramos una sola civilización? ¿Por qué nacieron varios lenguajes si éramos un mundo relativamente pequeño y que teníamos necesidad de estar juntos? Ustedes lo conocen muy bien, el origen. El origen de los idiomas que está en la Biblia. La Torre de Babel. Cuando se estaba construyendo esta torre para llegar al cielo, dice el libro de Génesis, que el Señor, para impedir que esto siga ocurriendo, no porque Él temiera que llegaran donde Él con estas torres, sino para que los hombres dejaran de perder el tiempo y se dedicaran a hacer lo que tenían que hacer, para hacer la tierra productiva. Dice que les confundió los idiomas y los puso de dos en dos, para que pudieran procrearse y multiplicarse para donde iban. Y ahí surgieron los idiomas. Y al surgir los idiomas, son los idiomas matriciales, por así decir. Porque después de esto vinieron otros idiomas a los que también se les tiene explicación. Combinación de idiomas, las lenguas romances, por ejemplo. Ustedes saben que son todos los idiomas que vienen del idioma latín, el español, el italiano, el francés, el rumano. Todos estos idiomas son idiomas romances o que vienen del latín, pero sabemos que se originaron producto de deformaciones regionales, ¿no? Regionalismos. Y esos regionalismos dieron origen a nuevos idiomas. La Biblia explica todo esto, pero pone los idiomas originales desde su nacimiento. ¿Cómo explicar? Y aquí vamos a hablar de uno de los ataques que la ciencia nos ha hecho con el tema de la Biblia. ¿Cómo explicar entonces lo que la ciencia afirma y dice sobre la edad del planeta Tierra y la edad de los seres vivos? Y que se le asignan millones y millones de años, 13,000 millones de años, hablan algunos. ¿Cómo darle espacio en la Biblia? Que la Biblia, tengo que decirle, desde el punto de vista de la historia de la humanidad, redacta 6,000 años de historia. ¿Me van entendiendo, verdad? Desde el punto de vista de la existencia del ser humano y del ser humano con escritura, habla la Biblia de aproximadamente 6,000 años de historia. Entonces, como pastor, podemos explicar la existencia de lo que dice la ciencia de los 13,000
años de historia de nuestro planeta. Algunos nos inclinamos y de manera muy humilde nos inscribimos en esa tesis, a que los periodos o los días creativos de los que habla el libro de Génesis, cuando habla de que en el primer día creó Dios tal cosa, en el segundo día creó Dios tal cosa, en el tercer día creó Dios tal cosa. Muchos creemos que esos días no fueron exactamente días calendarios como lo que nosotros conocemos, sino que fueron períodos creacionales. Períodos creacionales que de manera muy particular en el griego hay varias palabras para referirse a la palabra tiempo. Está el tiempo aion, está el tiempo kairos, está el tiempo cronos, ¿no? Y cada uno de estos conceptos de tiempo o términos de tiempo nos dan una connotación. Algunos de estos tiempos no especifican cuándo empiezan, pero tampoco especifican cuándo terminan. En el caso del tiempo cronos, el tiempo cronos es ese tiempo que usted sabe que comienza a tal hora. Tienes que estar aquí a las 5, porque nos vamos a reunir de 5 a 6. Está cronometrado, de ahí viene, Cronos era el dios del tiempo para la cultura griega, ¿no? En la mitología griega. Está cronometrado, ¿por qué? Porque sabemos a qué hora empezamos y sabemos exactamente a qué hora terminamos. Ese es el tiempo crono. Pero hay otros tiempos en los cuales no se me define cuándo comienzo y cuándo termino. Ahí algunos estudiosos bíblicos establecen que esos periodos fueron exactamente así. Y que un día de eso pudo haber cubierto millones y millones de años. Porque lo vemos muy simple ahora. Vemos muy simple, ¿qué cosa? Que las aguas se apartaron de la tierra. Y lo leemos, y eso está en un solo versículo en la Biblia. Pero es probable que eso haya durado millones de años para que ocurra. De manera que también ahí, a los enemigos de la Biblia, le estamos desmontando un argumento del cual no pueden a nosotros decir que estamos equivocados. Esa es la Biblia que usted tiene en la mano. Esa es su majestad, la Biblia, a la que hoy le rendimos tributos. ¿Cómo nos ha llegado a nosotros? ¿Cómo nos llega la Biblia? ¿Hasta qué punto el texto que tenemos hoy en las manos es un texto fidedigno? O sea, digno de creer. En la Biblia que hoy tenemos es exactamente la Biblia del Pentateuco que escribió Moisés. Es la Biblia de los libros históricos del Antiguo Testamento, es la Biblia de los libros poéticos del Antiguo Testamento, es la Biblia de los libros proféticos del Antiguo Testamento y de los libros escatológicos del Antiguo Testamento. ¿Cómo saber que son los verdaderos evangelios los que tenemos en este día? Que son las epístolas paulinas exactamente las que Pablo escribió, las que tenemos en este tiempo. Que las epístolas universales son exactamente las que tenemos y que el libro escatológico del Nuevo Testamento es exactamente el que Juan recibió en la isla de Patmos. Bueno, son preguntas que se han formulado durante mucho tiempo y de hecho en el año 300 después de Cristo, 310 aproximadamente después de Cristo, cuando la iglesia deja de ser la iglesia perseguida para convertirse en la iglesia del Estado, con Constantino y este asumir de la comunidad cristiana como la iglesia central y principal del Imperio Romano, Constantino ante estas preguntas da una orden. Y da una orden a los obispos encabezado por Irineo para que filtren, pasen por el sedazo una serie de libros, muchos de ellos definidos luego como pseudo-canónicos y deuterocanónicos. Cuando hablamos de un libro canónico, acuérdense y escriban esta palabra dominguera, por favor. Cuando hablamos de un libro canónico, estamos hablando
de un libro que ha pasado el canon. El canon está vinculado al grupo de reglas, procedimientos y pasos necesarios para considerar que un libro es inspirado por Dios. Y aquí les voy. Primera característica para que un libro esté en la Biblia es que haya sido inspirado por Dios, como le dijo Pablo a Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo primero. Cuando hablamos de un libro canónico, estamos hablando de un libro inspirado por Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón lo que se dice en el Génesis coincide con lo que se dice en todos los libros hasta el Apocalipsis? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un eje central de la Biblia. Ese eje central es la redención del hombre por medio de la muerte, de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, el Redentor de la humanidad. Desde la Biblia en sus primeros capítulos, y les invito a que lean Génesis, capítulo 3, versículo 15, ustedes encontrarán con la primera profecía mesiánica, en el cual se le promete al hombre que no siempre va a estar caído, que vendrá un Redentor que lo iba a rescatar del pecado y que iba a restaurar esa relación rota entre la creación y su creador. Génesis 3:15, pondré enemistad, el Padre Eterno hablándole a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente es el espíritu malo. La simiente de la mujer es Jesús. Y sigue diciendo el Padre Eterno, tú le herirás en el calcañar, en las inmediaciones del tobillo, pero tu simiente le va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Jesús fue herido en el calcañar cuando fue crucificado en la cruz, cumpliéndose esa profecía mesiánica de que la simiente de la mujer sería herido en el calcañar. Pero luego la simiente de la mujer, como dijo el libro de Génesis, hirió en la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Cuándo? Cuando se levantó al tercer día glorioso y triunfante y se elevó a las alturas y alcanzó la redención para la raza humana. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Amén. Esto indica que Jesús es el centro de la Biblia. Jesús es el centro del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y que en esos 1500 años en que se escribió la Biblia, y que esos 40 hombres, entre los que había reyes, sacerdotes, ladrones. ¿Sí, ladrones? Sí, vamos a estar claros. Mateo era un ladrón. Sí. Mateo le robaba a los pobres judíos para aumentar su comisión para recaudar los impuestos para el imperio romano, ¿no? Pescadores, niños ricos. Hubo niños ricos entre los autores de la Biblia. Marcos era un niño rico, hijo de una familia oligárquica de ese tiempo, ¿no? De manera que la Biblia, lo único en común que tuvieron los autores de los libros bíblicos, ¿sabe qué fue? La inspiración del Espíritu Santo. Como fue el mismo Espíritu Santo quien inspiró, evidentemente que a pesar de redactarse en 1500 años la Biblia, mantuvo el mismo hilo conductor, que era presentar a Jesús como el Redentor de la humanidad. La Biblia no es un libro de medicina, pero habla de medicinas. La Biblia no es un libro de matemáticas ni de geometría. Sin embargo, es uno de los libros más antiguos en la cual aparece la constante del pi. 3.14, ¿recuerdan? ¿No? Esa constante matemática. Una constante permanente, valga la repetición. ¿Aparece dónde? Aparece en el templo de Jerusalén.
El Señor le dijo a Salomón, mira, y al fondo diséñame una rueda que tenga 10 codos alrededor y hazle pasar una raya por el medio, una línea por el medio que tenga 3 codos. Ahí viene la definición geométrica del pi. ¿Qué es el pi? El pi es el cociente resultante de dividir la circunferencia entre el diámetro de la misma. Y eso da 3.14 aproximadamente. Eso está ahí en la Biblia. Eso lo dice la Biblia. De manera que cuando usted escuche a alguien cuestionando la veracidad de la Biblia, lo primero que usted tiene que decir, a este tipo le faltan páginas para la izquierda. Porque el que cuestiona la Biblia lo hace porque no la conoce. Porque no le ha dedicado tiempo para explorarla. Porque no le ha dedicado tiempo para encontrar las verdades que ella encierra. La Biblia profetizó la llegada del hombre a otros planetas e inclusive a la luna. ¿Había escuchado usted eso? La Biblia dice, el salmista hablando, si allá en la luna o en los astros pusiera mis pies, allá tú me visitarás. Y el Salmo 8 o 108 me parece, fue el que recitó Neil Armstrong cuando llegó a la luna. Los primeros seres humanos en pisar la luna, quien capitaneaba esa nave, estaban Aldrin, Collins y Armstrong. Cuando Armstrong pisa la luna, ¿sabe qué fue lo primero que recitó? Un salmo de David que dice, cuando miro el cielo y las estrellas, todas obras de tus manos, me pregunto, ¿qué cosa? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es la tierra para que la visites? O sea, ya David estaba vaticinando que llegaría el momento en que el ser humano pisaría otros planetas y vería las bellezas de los astros en aquel lugar. Por eso le preguntaron a uno de estos astronautas cuando llegaron allá, que debo decir, los 2 primeros hombres que llegaron a la luna, que llegaron al espacio, en el caso de Yuri Gagarin, que fue el primer ruso que llegó al espacio, Yuri Gagarin era de la iglesia griega ortodoxa, un agente de Dios. Y cuando bajó, como llegó ahí en Rusia, los rusos, algunos ateos, le preguntaron, ¿fuiste al espacio y verdad que no viste a Dios? Dice Yuri Gagarin, sí es cierto, no vi a Dios, pero vi sus huellas. Pero vi sus huellas. No podrán desmentir la verdad de la Biblia. No podrán desmentir la verdad de la Biblia. Hablemos ahora de los avances. La Biblia vaticinó, la Biblia predijo la existencia de las transmisiones vía satélite. La Biblia habló de la comunicación a larga distancia en tiempo real. Los streaming, así como el que están haciendo ahora. El estar aquí y que no sé, como me llamó alguien ahorita en una actividad que teníamos en la capital, Laurin Cuevas se llama, el presidente de nuestro partido, Generación de Servidores en Barcelona, que se encuentra ahora en Suecia, formando el partido en Suecia también, para la gloria de Dios. Y desde allá me escribe, me dice, presidente, estoy viéndolo acá en la conferencia que usted está dándole a los nuevos votantes. Y yo, Dios mío, estamos desnudos, nos están mirando por todos los lados. No, pues el Señor predijo, la Biblia predijo que existiría tecnología suficiente como para que asesinen a los 2 testigos que aparece en el libro de Apocalipsis. ¿Han leído eso, verdad? Padre amado, hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. El enemigo no cesa de leer la misma Biblia para buscar los periquitos.
Nosotros tenemos que leerla para desmontarle esos periquitos. Amén. El libro de Apocalipsis dice que antes de los tiempos del fin, el Señor enviaría 2 testigos y que esos 2 testigos serían muertos en la plaza pública. Y dice que toda la humanidad iba a ver esta muerte. Ustedes saben lo que se burlaban de nosotros, pastor, décadas atrás. Antes de que se desarrollara la comunicación online y en tiempo real y vía satelital, nos decían, ustedes son como locos. ¿Cómo ustedes están predicando que todos los ojos verían a esos testigos que serían muertos? ¿De qué manera? Y nosotros nos limitábamos a decir, cuando niños y adolescentes, la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Alguien lo cree? Óigame, solo me basta con que la Biblia lo diga y yo lo creo. Yo no tenía la más mínima idea en el año 85, en el 80 o en el 90, cómo eso iba a ser, pero ahora resulta que con un celular en la mano, yo estoy aquí y puedo lograr que millones de personas estén viendo lo que estamos transmitiendo en este momento. Eso mismo profetizó la Biblia y predijo cuando dijo que esos testigos serían vistos por toda la humanidad. O como dice la palabra sobre la segunda venida del Señor para establecer su reino milenial. ¿Qué dice? Todo ojo le verá. ¿Cómo lo va a ver todos los ojos? Si Él va a descender al monte de los olivos y este se va a abrir en 2 allá en Israel y desde ahí Él gobernará las naciones, ¿cómo lo vamos a ver aquí en República Dominicana? Mi vista no da hasta allá, ¿no? Y entiendo que la suya tampoco. ¿Cómo lo veremos? De manera satelital. Lo veremos en streaming. Lo veremos transmitiendo por Instagram de manera instantánea, por Facebook, por Twitter o por las demás aplicaciones que puedan existir. Espero que sea por Twitter para que sea rápido su llegada, ¿no? Amén. Y que no haya que esperar otras aplicaciones. ¿Cuántos esperan a Jesús? Yo espero a Jesús. Amén. Y la iglesia no debe olvidar que Cristo vuelve a la tierra. Y que como las demás profecías bíblicas se cumplieron, la profecía de su venida también se va a cumplir. También se va a cumplir. Amén. La Biblia enseña de tantas cosas que la arqueología se ha ido encargando de demostrar su veracidad. Por ejemplo, no se había encontrado de Sodoma y Gomorra ningún escrito paralelo a la Biblia que confirmara la existencia de Sodoma y Gomorra y la destrucción de ella por vía de ese incendio que provocó el azufre. Eso no estaba en ningún otro texto, solo la Biblia hablaba de eso. Y nos cuestionaban los científicos por eso. Los científicos cuestionaban eso. Quiero que investiguen y que anoten esto. Y busquen, por favor, las tablas de Ebla. Las tablas de Ebla son un hallazgo arqueológico en los cuales se encuentra inscrita literatura, mensajes de los tiempos de la Sodoma y Gomorra, predestrucción de las mismas. Y en esos escritos que datan, según el análisis del carbono 14 que se les hizo, el carbono 14 es un procedimiento mediante el cual se analiza los años que tiene un determinado objeto, inclusive un determinado hueso. De ahí es que viene que usted ve que hay huesos de 1 millón de años, de 2 millones de años, porque lo someten a la prueba del carbono 14 y esa prueba dice, este producto, este hueso, esta piedra, este animal disecado tiene tantos miles, cientos o millones de años, ¿no? Pues se le hizo ese análisis a la piedra de Ebla y exactamente es de los tiempos de Sodoma y Gomorra, tal y como la Biblia lo dice, pero que en su escritura esas piedras tienen inscrito mensajes de los reyes y de moradores de Sodoma y de Gomorra. La arqueología se ha encargado de aclarar lo que algunos por falta de fe han estado dudando
sobre la veracidad de muchos hechos que la Biblia, solo la Biblia, estaba estableciendo. ¿Comprenden lo que enseño esta noche? Amén. ¿Por qué he hecho esta introducción? Y ahora es cuando comienzo nuestra conferencia. ¿Por qué he hecho esta larga introducción? ¿Qué esperan? De alguien que habla 4 horas diarias, no pueden esperar que en 5 minutos me sienta conforme, ¿no? Esta pequeña introducción la hemos hecho para entregarle a ustedes una herramienta en esta noche que los haga ser seres humanos rumbo a la perfección. Gente que impacte positivamente la sociedad. Y la gente que impacta positivamente la sociedad tienen de una u otra manera que abrazar una serie de principios que quiero dejarles en esta noche de manera muy rápida, porque ya sé que han pasado más de 10 minutos de este conversatorio, ¿no? De manera muy rápida se los voy a entregar. Principios bíblicos en esa Biblia que usted cree, ¿verdad? Levante la mano todo el que cree en la Biblia. Porque si usted no cree en la Biblia, entonces usted tampoco cree en la ciencia. Porque la ciencia ha confirmado la veracidad de la Biblia. Amén. Principios bíblicos para impactar positivamente nuestra sociedad. Primero, la gente que impacta a la sociedad tiene que ser gente íntegra, como lo fue José allá en la casa de Potifar. La gente que impacta la sociedad, la gente que transforma su nación desde una perspectiva bíblica, tiene que ser perseverante. Perseverar es mirar cada obstáculo como una razón para ser más estratégico en nuestro avance hacia nuestra meta. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. La gente que impacta a esta sociedad desde una perspectiva bíblica tiene que ser valiente. Dice el apóstol Pablo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese es el espíritu que el Señor nos ha entregado. Así que no hay forma de impactar una sociedad si le tenemos miedo a los gigantes. Siempre habrá gigantes en tu vida. Siempre habrá monstruos que tratarán de obstruir lo que Dios quiere hacer en ti y en tu familia. Pero te voy a revelar algo en esta noche. Para vencer a los gigantes no se necesita un David. Se necesita una persona ungida con el poder del Espíritu Santo. Tú eres esa persona. Tú eres esa persona. Amén. La persona que va a impactar esta sociedad desde una perspectiva bíblica tiene que ser leal. Tiene que ser leal. Y aunque sepa que Dios ya le ungió para una posición, mientras haya un ungido en esa posición, tiene que esperar su turno. Dijo David, teniendo la vida de Saúl en sus manos, ya siendo David ungido, líbreme Dios de alzar mi mano contra el ungido de Jehová. Cuide la espalda de sus pastores. Cuide la espalda de la gente que le guía en el camino del Señor. Cubra la desnudez. No cometa el pecado de Can, que recibió maldición por ver a su padre Noé desnudo, producto de un error de su padre. Cuando ve a su padre en el plano espiritual desnudo, antes de salir a hacer lo que hizo Can, que se puso a reírse y a burlarse de él, vaya y cubra a su padre, cubra a su mentor, cubra a la gente que le ayuda, a la gente que quiere que usted sea mejor. Cúbralo en todo el sentido de la palabra. No se haga cómplice silente de aquellos que quieren detractar la iglesia. Me molesta, me irrita. Y lo voy a decir aquí, me quillo cuando veo que delante de un cristiano están hablando mal de la Biblia,
hablando mal de Jesús, hablando mal de la iglesia y se quedan callados. No basta con quedarte callado. Dice el apóstol Pablo que debemos defender en lo que hemos creído, mire, con uñas y con dientes. Pelea tu buena batalla de la fe. Y aunque tengas que quedarte solo, quédate solo con Jesús. Amén. La gente que va a impactar esta sociedad desde una perspectiva bíblica es gente disciplinada en todo el sentido de la palabra. Es gente que se organiza. Es gente que sabe hasta dónde su presupuesto llega. Es gente que sabe que tiene que orar, que tiene que ayunar, que tiene que empaparse del texto bíblico, que tiene que congregarse. No se comprometa con las horas que le toca del servicio al Señor. Dice el apóstol, el escritor, a los hebreos: no dejen de congregarse como algunos o muchos tienen por costumbre. Es un mandato de Dios el que usted se congregue. Es un mandato de Dios que usted haga vida de comunidad de fe. Hay varios tipos de bendiciones. Una de esas bendiciones es la bendición congregacional. Dice David: cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque allá envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. O sea, hay una bendición que es congregacional. Hay una bendición que es individual, es cierto. Que es la que Dios le envía por su gracia, por su entrega, por su devoción. Gloria a Dios por esa bendición. Pero ¿y por qué se conforma con esa sola bendición personal? Si hay una bendición congregacional que se le va a entregar en su iglesia, en el día del culto, en el día del estudio bíblico, en el día de la oración, en la actividad como cuerpo de Cristo. La gente que va a transformar esta nación es gente disciplinada. Es gente que dijo: no, yo soy para una sola mujer. Pero que tú estás joven y que tú estás bien y que tú te estás manejando dinero y que tú tienes buena labia, tú te puedes levantar a toda la que tú... Sí, eso es verdad, pero eso es para mi negra linda nada más. Eso es para ella nada más, como ella es para mí tan solo. Disciplinarse. Disciplinarse es decirle a este cuerpo: tú no eres el que manda, ahora manda Cristo en ti. Disciplinarse es tener dominio propio. Dominio propio es hacer lo que hacía David. Miren, en un momento que David estaba afligido, que estaba cansado, agobiado, dispuesto a tirar la toalla, le ordena a su alma: alma mía, tienes que adorar al Señor. Es una orden. Yo te ordeno que adores al Señor. Tú no quieres, pero no es cuestión de que tú no quieras. La adoración, el servicio y la entrega no es un sentimiento, es una decisión. Cuando hablo de gente disciplinada, hablamos de gente decididas. Gente que saben de dónde vienen, a dónde están y para dónde van. Denles aplauso fuerte al Señor. La gente que va a impactar positivamente esta sociedad es gente que tiene identidad. Dile al que está a tu lado: yo tengo identidad. Oh, gloria a Dios. Saben lo que Dios tiene para ellos. Saben que Dios tiene para ellos, como dice el profeta. Oh, gloria a Dios. Yo conozco los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamiento de bien y no de mal, para daros lo que ustedes necesitan, dice la palabra. El Señor, la gente que va a impactar esta sociedad sabe que no es un cualquiera. Sabe que no es un accidente cósmico. Sabe que usted es propósito. Dígale que está a tu lado: tú eres propósito. Tú eres llamado. Amén. Saben quiénes son. Tienen identidad. La gente que va a impactar desde una perspectiva bíblica esta sociedad, saben que es linaje escogido, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios para llevar las verdades de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. La gente sabe. Uno de los problemas que tenemos en este tiempo es que la gente no sabe quién es. Tiene unos principios, pero para conseguir un empleo le piden: cambia tus principios. Y dice: no, yo tengo otros principios aquí, está bien, no hay problema.
No. Sus principios bíblicos, judeocristianos, llévelos donde quiera que usted vaya. Donde quiera que usted vaya. No negocie sus principios, porque esa es su esencia. Estoy hablando de la gente que va a impactar esta sociedad. La gente que va a impactar esta sociedad desde una perspectiva bíblica tiene información. Dice el libro de Oseas que el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de información. La gente que va a cambiar a esta sociedad y que la va a impactar es gente decidida, que está enfocada en su propósito. Decía Pablo, yo de esta manera camino, de esta manera corro, de esta manera yo peleo, golpeando a mi propio cuerpo, decía Pablo. No vaya a ser que yo, siendo heraldo de muchos, siendo mensajero de muchos, venga a ser derrotado por mí mismo. Amén. Es una decisión que debe tomar la gente que quiere transformar esta nación. La gente que va a transformar esta nación decidió ser servidor y dejar de ser líder. Como dijo Jesús, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir. La gente que va a impactar esta sociedad desde una perspectiva bíblica tiene plena dependencia de Dios. Y me encanta como lo dice el salmista en el capítulo 121 del libro de los Salmos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén y amén. Ponte de pie en esta noche y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. A darle gracias al Señor por la Biblia. Levante su Biblia, por favor, levántela. Levante su Biblia, levante su Biblia. Levante su Biblia, levántela. Dele gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque la tenemos completa aquí. Gracias. Gracias porque es fidedigna tu palabra. Gracias porque se secará la hoja. Gracias porque pasará el cielo y la tierra, pero tu palabra no pasará. Gracias porque aunque se mude la tierra a la mar, aunque la primavera deje de existir, tu palabra no pasará. Gracias porque ni una jota ni una tilde pasará de este sagrado texto que tú nos has dejado. Gracias por tu palabra. Dios mío, ahora bendigo esta comunidad, Dios eterno, y desata una bendición pastoral para todos los hijos tuyos e hijas tuyas que están en este lugar. Permite que esta palabra, de la misma manera que está colocada en el centro de nuestro escudo, de nuestra bandera y en la Constitución de la República, así esté colocada en los corazones de todos los dominicanos. Dios, que abracemos tu palabra, que no nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra, que la prediquemos, que la compartamos con los necesitados, pero sobre todo que la pongamos por práctica en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde y disfruten este día nacional de la Biblia. Amén. 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 Amén.